Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va la semana? Hola, bienvenidos a todos. Estamos aquí de nuevo para ayudaros a aprender español de una forma que sea fácil, divertida y sobre todo muy útil para la vida real. Eso es, yo soy Laura y estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Y yo soy Carlos. Es un placer acompañaros en vuestro camino de aprendizaje del español. Queremos que os sintáis cómodos y que aprendáis mucho. Exacto. Recordad que este es un espacio seguro para aprender. No tengáis miedo de cometer errores. Los errores son parte del aprendizaje. Muy bien dicho, Laura. Antes de empezar, una pequeña nota técnica. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si os resulta difícil seguirlo todo en español. Pero, como siempre decimos, intentad escuchar sin subtítulos primero para entrenar vuestro oído. Es un ejercicio fantástico. Totalmente de acuerdo. Bueno, empezamos con el tema de hoy. Hoy tenemos un tema súper útil. Es algo que casi todos necesitamos hacer en algún momento, especialmente si viajamos. Uy, qué interesante. Me dejas con la intriga, Laura. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Pues mira, Carlos, este fin de semana quiero ir a visitar a mi hermana. Ella vive en otra ciudad y necesito coger un tren. Así que he pensado que podríamos enseñar a nuestros oyentes cómo comprar un billete de tren. Es una idea fantástica, Laura. Es una situación muy común y muy importante. Saber cómo comprar un billete de transporte, ya sea de tren, de autobús o de avión, es fundamental para moverse por un país de habla hispana. Sí, por eso hoy vamos a aprender el vocabulario y las frases más importantes para comprar un billete de tren en una estación. Haremos un pequeño diálogo para practicar y lo analizaremos paso a paso. Genial, me parece un plan perfecto. Vamos a ver todo lo necesario para que cualquier persona que nos escuche pueda ir a una estación y comprar su billete sin ningún problema. Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero es lo primero. Carlos, si queremos comprar un billete de tren, ¿a dónde vamos? Pues lógicamente vamos a la estación de tren. La estación es el edificio grande, el lugar donde llegan y salen los trenes. Estación de tren, una palabra muy importante. Eso es, la estación. Y una vez que estamos dentro de la estación, normalmente tenemos dos opciones principales para comprar nuestro billete. ¿Sabes cuáles son? Claro, la primera opción, la más tradicional, es ir a la taquilla. Y la segunda opción, más moderna, es usar la máquina expendedora. Perfecto. Vamos a explicar estas dos opciones con más detalle. Empecemos con la taquilla. ¿Qué es una taquilla, Carlos? La taquilla es la ventanilla, el lugar donde trabaja una persona. Un vendedor o una vendedora te atiende y te vende los billetes directamente. Es un mostrador con un cristal. Exacto. Taquilla. Vamos a deletrear esta palabra porque es importante. Taquuill. Taquilla. En la taquilla hablas con una persona real. Esto es muy bueno si tienes preguntas, si no estás seguro de qué billete necesitas o si simplemente prefieres hablar con alguien. Sí, la interacción humana puede dar más seguridad. Puedes preguntar, ¿cuál es el tren más rápido? O, ¿hay descuento para estudiantes? Hablar con una persona es muy útil para resolver dudas. Muy bien. Y la segunda opción que mencionaste es la máquina expendedora. Correcto. La máquina expendedora es una máquina automática. En ella, tú mismo puedes comprar tu billete usando una pantalla táctil. No hablas con nadie, solo interactúas con la máquina. Máquina expendedora. Son dos palabras. A veces la gente solo dice la máquina. Por ejemplo, voy a comprar los billetes en la máquina. ¿Es más rápido? Una ventaja de la máquina es que a menudo puedes cambiar el idioma.
Puedes poner la máquina en inglés, francés, alemán. Esto puede ser una gran ayuda si te sientes inseguro con el español. Es verdad, pero hoy, para practicar nuestro español, vamos a imaginar que vamos a la taquilla y hablamos con una persona. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Es el mejor ejercicio para practicar la conversación. Así que ya estamos en la estación y nos dirigimos a la taquilla. Hacemos la fila y llega nuestro turno. ¿Qué vocabulario necesitamos saber? Pues empecemos por la palabra más importante de todas, billete, un billete de tren. Repetid con nosotros, billete. Un billete es el papel o el ticket que te permita subir al tren. Muy importante. En algunos países de Latinoamérica, en lugar de billete se usa la palabra boleto. Ambas son correctas y se entienden en casi todos los sitios, pero en España es mucho más común decir billete. Billete o boleto, apuntad las dos. Bien, ya sabemos qué queremos comprar. Un billete. Ahora el vendedor necesita saber a dónde vamos. Necesita saber nuestro destino. El destino es la ciudad o el lugar a donde quieres viajar. Por ejemplo, tu destino puede ser Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, el lugar final de tu viaje. Exacto. Cuando te acercas a la taquilla, es muy probable que el vendedor te pregunte algo como ¿a dónde va? O ¿para qué destino? Y tu respuesta es muy sencilla. Solo tienes que decir a o para y el nombre de la ciudad. Por ejemplo, a Valencia o para Valencia, por favor. Fácil, ¿verdad? Muy fácil. Vale, ya tenemos el qué, un billete, y el dónde, el destino. Ahora viene una de las cosas más importantes al comprar un billete. Hay dos tipos principales de billete. Carlos, ¿sabes cuáles son? Por supuesto, el billete de ida y el billete de ida y vuelta. Exacto. Una pregunta muy común en la taquilla es ¿ida o ida y vuelta? Es fundamental entender la diferencia. Carlos, explícanosla, por favor. Claro que sí, es muy sencillo. Un billete de ida es un billete para un solo viaje. Es para ir a tu destino y nada más. Por ejemplo, si yo vivo en Madrid y me mudo a Barcelona para vivir allí, solo necesito ir. Compro un billete de ida. Perfecto. Es solo el viaje de ir. No hay regreso. ¿Y el de ida y vuelta? Un billete de ida y vuelta es para dos viajes. El viaje de ir a tu destino y el viaje de volver a tu ciudad de origen. Por ejemplo, si vivo en Madrid y voy a Barcelona de vacaciones por 3 días, necesito ir a Barcelona y luego volver a Madrid. Compro un billete de ida y vuelta. Muy buena explicación. Ida es el viaje de ir. Vuelta es el viaje de volver. Ida y vuelta. Normalmente, comprar un billete de ida y vuelta es más barato que comprar dos billetes de ida por separado. Es una buena forma de ahorrar dinero. Exacto. Así que recordad bien esta pregunta. ¿Ida o ida y vuelta? Vuestra respuesta será solo ida, por favor, o ida y vuelta, por favor. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Pues la fecha y la hora. La fecha es el día en que quieres viajar. Por ejemplo, el 15 de mayo, el 20 de julio, mañana, el próximo sábado. Y la hora es claro, la hora a la que sale el tren. A las 9 de la mañana, 9:00, a las 4 de la tarde, 16:00, a las 10 de la noche, 22:00. A veces hay muchos trenes al día para el mismo destino y tienes que elegir la hora que prefieres. Claro, el vendedor te puede preguntar ¿para qué día o para cuándo? Y tú respondes con la fecha. Y luego, ¿a qué hora quieres salir? Vale, ya casi tenemos nuestro billete. Hemos dicho el destino, si es ida o ida y vuelta, la fecha y la hora. Ahora, a pagar. El dinero, el momento de la verdad. ¿Cómo podemos pagar, Carlos? Hay dos formas principales, como en casi todas las tiendas. La primera es pagar en efectivo.
Efectivo significa pagar con billetes y monedas, con dinero físico. Exacto. Y la segunda forma, muy común hoy en día, es pagar con tarjeta. Puede ser una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Es muy fácil y rápido. Entonces, cuando el vendedor te dice el precio, por ejemplo, son 25 euros, tú puedes preguntar, ¿puedo pagar con tarjeta? Es una pregunta muy útil. O si ya tienes la tarjeta en la mano, puedes decir directamente con tarjeta, por favor, mientras le das la tarjeta al vendedor. Es todavía más rápido. Perfecto. Vocabulario de pago aprendido. En efectivo o con tarjeta. ¿Qué más nos falta, Laura? Pues una vez que tienes tu billete en la mano, hay información muy importante escrita en él. Dos palabras clave son el andén y la vía. Cierto. Muy importante para no perder el tren. El andén es la plataforma, la zona elevada donde esperas a que llegue el tren. Las estaciones grandes tienen muchos andenes. Andén 1, andén 2, etc. Y la vía son los carriles de metal por donde circula el tren. A veces, un mismo andén tiene dos vías, una a cada lado. Vía 1 y vía 2. En tu billete o en las pantallas de la estación pondrá la información. Por ejemplo, el tren a Sevilla sale del andén 5, vía 2. Es fundamental mirar esto para saber a dónde tienes que ir a esperar tu tren. Exacto. No quieres estar en el andén equivocado y ver cómo tu tren se va sin ti. Sería un desastre. Totalmente. Otra cosa que podemos encontrar en el billete es el número de asiento. Asiento es la silla donde te sientas en el tren. Por ejemplo, asiento 24C. Y a veces puedes elegir tu preferencia. Puedes pedir un asiento de ventana para ver el paisaje o un asiento de pasillo para poder levantarte más fácilmente. Ventana o pasillo. Buen vocabulario también. A veces en la taquilla te preguntan, ¿prefiere ventana o pasillo? Muy bien. Creo que con todo este vocabulario ya estamos más que preparados para hacer un pequeño diálogo de ejemplo. ¿Te parece, Carlos? Me parece perfecto. Vamos a la práctica, que es como mejor se aprende. ¿Quién es quién? ¿Quién hace de vendedor y quién de cliente? Pues si te parece bien, yo puedo ser la vendedora de la taquilla, la que trabaja en la estación, y tú eres el cliente que quiere comprar un billete. Genial, me parece un buen plan. Soy un turista en España y necesito comprar un billete de tren. Estoy listo, vamos allá. Muy bien. Imagina la situación. Te acercas a mi ventanilla, a mi taquilla. Hay una pequeña fila. Esperas tu turno y ahora te toca a ti. Empiezo yo. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, buenos días. Quería un billete para Sevilla, por favor. Muy bien, para Sevilla. ¿Quiere un billete solo de ida o de ida y vuelta? De ida y vuelta, por favor. De acuerdo. ¿Para qué fechas? Pues la ida sería para este viernes y la vuelta para el domingo. Un momento, por favor. Voy a mirar. Vale. El viernes hay un tren que sale a las 10 de la mañana. ¿Le va bien esa hora? Sí, las 10 de la mañana es perfecto para mí. Y para la vuelta el domingo. Hay un tren a las 6 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Creo que prefiero el de las 6 de la tarde. Así llego pronto a casa. El de las 6 está bien. Muy bien. Entonces confirmo. Un billete de ida y vuelta para Sevilla. Salida el viernes a las 10 de la mañana y vuelta el domingo a las 6 de la tarde. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Perfecto. En total son 72 euros. Vale, ¿puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. Puede introducir la tarjeta aquí en la máquina, por favor. Ya está. Muy bien. Aquí tiene su billete y su recibo. El tren sale del andén número 5, en la vía 2. Andén 5, vía 2. Entendido. Muchísimas gracias por su ayuda. De nada. Que tenga un buen viaje. Gracias, adiós. Adiós. ¡Bravo! Ha sido genial.
Creo que ha sido un diálogo muy claro, muy realista y muy fácil a seguir, ¿no crees? Sí, ¿verdad? Hemos usado todas las frases y el vocabulario que hemos explicado antes. Ahora, si te parece, podemos analizarlo frase por frase para que todos entiendan perfectamente qué hemos dicho y por qué. Es una parte muy importante para aprender de verdad. Claro que sí, es la mejor forma de consolidar el conocimiento. Analicemos el diálogo. Empieza tú, Laura, que eras la vendedora. Babla, yo empecé la conversación con una frase muy estándar y educada. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Esta es una forma muy común de empezar una conversación en una tienda, en un servicio de atención al cliente. Es el equivalente a How can I help you? Fijaos en que Laura usa ayudarle con le. Esto es porque está hablando de usted, la forma formal y educada de decir tú. En una situación de servicio al cliente es muy común usar usted. Exacto, es una señal de respeto, aunque a veces también pueden usar tú, sobre todo si eres joven, pero usted es siempre correcto y seguro. Muy bien. Y yo respondí, hola, buenos días. Quería un billete para Sevilla, por favor. Aquí hay un detalle gramatical muy importante. He usado el verbo querer en el tiempo imperfecto. Quería, en lugar de decir quiero en presente. Ese detalle es fundamental, Carlos. Explícanos, por favor, por qué usamos quería en lugar de quiero. Pues usamos quería, el pretérito imperfecto, porque suena mucho más educado y cortés. Decir quiero es muy directo, casi como una orden. En cambio, quería un billete es una forma más suave de pedir algo. Es una fórmula de cortesía. Exactamente. Es un pequeño truco para sonar mucho más amable en español. Siempre que pidáis algo en una tienda, en un café, en un restaurante, intentad usar quería o también quisiera. Por ejemplo, quería un café, por favor, o quisiera la cuenta, por favor. Y por supuesto, no olvidéis las palabras mágicas, por favor y gracias. Son súper importantes en la cultura española y latina para mostrar educación. Muy bien. Después de tu petición, yo hice la pregunta clave que vimos antes. ¿Quiere un billete solo de ida o de ida y vuelta? De nuevo, uso quiere del verbo querer para usted. Te doy a elegir entre las dos opciones principales. Y mi respuesta fue directa y clara. De ida y vuelta, por favor. Es importante ser claro para evitar confusiones y que te vendan un billete que no quieres. Luego yo pregunto por las fechas. ¿Para qué fechas? Y Carlos me dice los días que quiere viajar. Pues la ida sería para este viernes y la vuelta para el domingo. Usé la palabra sería, que también es una forma condicional muy educada. Podría haber dicho la ida es para este viernes, pero sería suena un poco mejor, más suave. Son pequeños detalles que marcan la diferencia. Muy bien observado. Después yo miro en mi ordenador imaginario y digo, un momento por favor. Esta es una frase muy útil para pedirle a alguien que espere un poco. Y luego le ofrezco una opción. Hay un tren que sale a las 10 de la mañana. ¿Le va bien esa hora? La pregunta ¿le va bien o te va bien? Es súper común. Significa si la hora es conveniente para ti, si es una buena hora para ti. Es una forma educada. Y Carlos responde de forma afirmativa. Sí, las 10 de la mañana es perfecto para mí. Otras respuestas posibles podrían ser sí, me va bien, sí, está bien, sí, perfecto. Hay muchas formas de aceptar. Lo mismo ocurre con el viaje de vuelta. Laura me da dos opciones. Hay un tren a las 6 de la tarde y otro a las 9 de la noche. Y yo elijo una y explico un poco mi decisión. Creo que prefiero el de las 6 de la tarde. Así llego pronto a casa. El de las 6 está bien. Muy bien. Entonces, para asegurar que toda la información es correcta y que no hay errores, yo hago un resumen. Esto es algo que los vendedores hacen muy a menudo y es muy útil. Sí, tú dijiste. Entonces confirmo.
Un billete de ida y vuelta para Sevilla. Salida el viernes a las 10 de la mañana y vuelta el domingo a las 6 de la tarde. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Perfecto. En total son 72 euros. Vale, ¿puedo pagar con tarjeta? Sí, claro. ¿Puede introducir la tarjeta aquí en la máquina, por favor? Ya está. Muy bien. Aquí tiene su billete y su recibo. El tren sale del andén número 5, en la vía 2. Andén 5, vía 2. Entendido. Muchísimas gracias por su ayuda. De nada, que tenga un buen viaje. Gracias, adiós. Adiós. ¡Bravo! Ha sido genial. Creo que ha sido un diálogo muy claro, muy realista y muy fácil a seguir, ¿no crees? Sí, ¿verdad? Hemos usado todas las frases y el vocabulario que hemos explicado antes. Ahora, si te parece, podemos analizarlo frase por frase, para que todos entiendan perfectamente qué hemos dicho y por qué. Es una parte muy importante para aprender de verdad. Claro que sí. Es la mejor forma de consolidar el conocimiento. Analicemos el diálogo. Empieza tú, Laura, que eras la vendedora. Vale, yo empecé la conversación con una frase muy estándar y educada. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? Esta es una forma muy común de empezar una conversación en una tienda, en un servicio de atención al cliente. Es el equivalente a How can I help you? Fijaos en que Laura usa ayudarle, con le. Esto es porque está hablando de usted, la forma formal y educada de decir tú. En una situación de servicio al cliente es muy común usar usted. Exacto, es una señal de respeto, aunque a veces también pueden usar tú, sobre todo si eres joven, pero usted es siempre correcto y seguro. Muy bien. Y yo respondí, hola, buenos días. Quería un billete para Sevilla, por favor. Aquí hay un detalle gramatical muy importante. He usado el verbo querer en el tiempo imperfecto. Quería, en lugar de decir quiero en presente. Ese detalle es fundamental, Carlos. Explícanos, por favor, por qué usamos quería en lugar de quiero. Pues usamos quería, el pretérito imperfecto, porque suena mucho más educado y cortés. Decir quiero es muy directo, casi como una orden. En cambio, es una forma más suave de pedir algo. Es una fórmula de cortesía. Exactamente. Es un pequeño truco para sonar mucho más amable en español. Siempre que pidáis algo en una tienda, en un café, en un restaurante, intentad usar quería o también quisiera. Por ejemplo, quería un café, por favor, o quisiera la cuenta, por favor. Y por supuesto, no olvidéis las palabras mágicas, por favor y gracias. Son súper importantes en la cultura española y latina para mostrar educación. Después de tu petición, yo hice la pregunta clave que vimos antes. ¿Quiere un billete solo de ida o de ida y vuelta? De nuevo, uso quiere del verbo querer para usted. Te doy a elegir entre las dos opciones principales. Y mi respuesta fue directa y clara. De ida y vuelta, por favor. Es importante ser claro para evitar confusiones y que te vendan un billete que no quieres. Luego yo pregunto por las fechas. ¿Para qué fechas? Y Carlos me dice los días que quiere viajar. Pues la ida sería para este viernes y la vuelta para el domingo. Usé la palabra sería, que también es una forma condicional muy educada. Podría haber dicho la ida es para este viernes, pero sería suena un poco mejor, más suave. Son pequeños detalles que marcan la diferencia. Muy bien observado. Después yo miro en mi ordenador imaginario y digo, un momento, por favor. Esta es una frase muy útil para pedirle a alguien que espere un poco. Y luego le ofrezco una opción. Hay un tren que sale a las 10 de la mañana. ¿Le va bien esa hora? La pregunta ¿le va bien o te va bien? Es súper común. Significa si la hora es conveniente para ti, si es una buena hora para ti. Lo mismo. Con el viaje de vuelta, Laura me da dos opciones. Hay un tren. Genial. Creo que ha quedado todo súper claro. Son frases sencillas pero muy poderosas para una situación real.
¿qué te parece si hacemos otro pequeño roleplay, pero con una pequeña complicación, para ver cómo reaccionar? Me encanta la idea. A veces las cosas no son tan fáciles. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, que no haya billetes para el tren que queremos, ¿te parece? Perfecto. Cambiamos los roles. Ahora yo soy el vendedor de la taquilla y tú eres la clienta. Vamos allá. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes. Quería un billete para Valencia, por favor. Para mañana por la mañana. Para Valencia mañana por la mañana. ¿Solo ida? Sí, solo ida. A ver, un momento. Lo siento, pero el primer tren de la mañana, el de las 9, está completo. Oh, vaya. ¿Completo? ¿No queda ningún asiento? No, lo siento, está todo vendido. El siguiente tren directo es a la 1 de la tarde. Es un poco tarde para mí. ¿No hay ninguna otra opción antes? Bueno, hay un tren que sale a las 10. No es directo, tiene un transbordo en Cuenca, pero llega a Valencia antes que el de la 1. Llega a las 12:30. Ah, con transbordo. ¿Es muy complicado el transbordo? No, es muy fácil. Tiene 20 minutos en Cuenca para cambiar de andén. Es tiempo suficiente. Vale, pues perfecto. Prefiero esa opción. Deme un billete en ese tren, por favor. Muy bien. Entonces, un billete para Valencia, salida a las 10 con transbordo. Son 45 euros. De acuerdo, con tarjeta. Perfecto. Aquí tiene su billete. Recuerde, su primer tren sale del andén 3 y en Cuenca tiene que ir al andén 1 para coger el segundo tren. Entendido. Andén 3 aquí y andén 1 en Cuenca. Muchas gracias. A usted, buen viaje. ¡Qué bien! Este diálogo ha sido muy útil también. Hemos introducido vocabulario nuevo. Sí, han aparecido 3 palabras importantes. La primera es completo. Si un tren está completo, significa que no hay más asientos, que todos los billetes están vendidos. Exacto. Completo o lleno. Es importante entender esta palabra. La segunda palabra nueva fue directo. Un tren directo es un tren que va desde tu ciudad a tu destino sin paradas largas o sin necesidad de cambiar de tren. Y la tercera palabra, que es la solución a nuestro problema, es transbordo. Un viaje con transbordo significa que tienes que bajar de un tren y subir a otro tren diferente para llegar a tu destino. Es un cambio de tren. Muy bien. Son situaciones y palabras muy reales que nos podemos encontrar. Bueno, creo que ahora sí que nuestros oyentes tienen toda la información. Ahora nos gustaría que vosotros, los que nos estáis escuchando, practiquéis un poco. Sí, es vuestro turno. Queremos que uséis lo que habéis aprendido. Escribid en los comentarios una frase para pedir un billete. Imaginad que estáis en una taquilla en España. ¿Qué diríais? Podéis inventar vuestro propio viaje. Elegid una ciudad de origen, una ciudad de destino, una fecha. Por ejemplo, podéis escribir algo como: Hola, quería un billete de Madrid a Barcelona de ida y vuelta para el próximo fin de semana, por favor. Exacto. O algo más sencillo. Buenos días, un billete para Málaga, solo ida para hoy. O buenas tardes, quería 2 billetes para Zaragoza, por favor. Animaos a escribir vuestra propia frase. Estaremos leyendo y respondiendo a vuestros comentarios. Escribir es una forma fantástica de practicar y de fijar el vocabulario y las estructuras en vuestra memoria. No tengáis vergüenza. Bueno, pues creo que por hoy hemos cubierto muy bien este tema tan importante. Esperamos que os haya parecido útil y sobre todo que ahora os sintáis mucho más seguros para comprar un billete de tren en español. Seguro que sí. Recordad las palabras clave que hemos visto hoy: estación, taquilla, máquina expendedora, billete, boleto, ida, ida y vuelta, destino, fecha, hora, efectivo, tarjeta, andén, vía, asiento, completo, directo y transbordo. ¡Wow! Son muchas palabras, pero si las practicáis veréis que son fáciles. Y las frases clave. Quería un billete para... ¿Puedo pagar con tarjeta? Muchas gracias. Con eso tenéis muchísimo ganado. Pues sí,
Y con este resumen llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ha sido un placer, como siempre, estar aquí compartiendo este rato con vosotros y ayudándoos a mejorar vuestro español. Si os ha gustado este vídeo y os ha resultado útil, por favor, ayudadnos con un me gusta y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los próximos episodios. Vuestro apoyo es muy importante para nosotros. Sí, nos ayuda a seguir creando contenido útil y gratuito para todos vosotros. Y por supuesto, dejadnos un comentario con vuestras frases de práctica o con cualquier pregunta o sugerencia que tengáis para futuros temas. Nos encanta leeros. Quizás el próximo vídeo sea sobre un tema que tú has sugerido. ¡Anímate a participar! Eso es todo por hoy. Practicad mucho esta semana y no tengáis miedo de hablar español. Cada palabra es una victoria. ¡Exacto! Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! Adiós y buenos viajes a todos.